Vamos a dar inicio a nuestro segundo módulo. Me toca, yo digo que no está muy correcto, pero bueno, me toca dar servicio Ujú. todo un día, bueno, las 3 o 4 misas que hay en el día domingo. Así pues así me lo pidió la coordinadora. Pero tengo después que salir a dar la comunión a los enfermos. La vez pasada, el padre me dijo, vas a ir a dar comunión hasta la 1, porque normalmente voy después de la misa de 11. Pero me dijo que esa vez, como tenía servicio, la diera hasta la 1. Mi pregunta es, ¿qué hago con mi píxide cuando ya tengo a Jesucristo sacramentado en ella? Y todavía tengo que ir a dar comunión, por ejemplo, al coro que está en la parte de arriba, en un lugar especial. La vez pasada lo dejé en la credenza, pero yo quiero saber dónde lo puedo poner antes de regresar el coponal al sagrario. ¿Dónde puedo poner mi píxide ya con Jesús sacramentado adentro? ¿En qué lugar lo pongo? ¿En el altar? ¿En la credenza? No sé dónde ponerlo. O sea, dentro de la misa, o sea, todavía están en la misa. Sí, sí, dentro de la misa. El sacerdote, bueno, nos da la comunión al ministro, entregó el copón, me da la comunión y después me dijo, de una vez te doy la del enfermo. Ajá. Y yo dije, híjole, ¿y ahora dónde lo pongo, no? Porque pues ya está la píxide y en este momento también me entregó la comunión para el coro. Y entonces tuve duda, la puse en la credenza, tapada con el corporal, pero esa es mi duda. Otra vez me va a tocar y quiero hacerlo correcto. Lo tiene que guardar en el bolsillo donde usted lo lleva a los enfermos. Después de la comunión, usted abre la píxide, se la entrega, la guarda, la envuelve en el corporal porque tiene que llevarlo con corporal y lo Sí, guarda pero, en, el, ajá, en ese momento, ajá, ya sea en el mismo uniforme que ustedes tienen, el uniforme, si no tienen uniforme, en el uniforme tienen un bolso donde se guarda la píxide con el corporal o no, un sí bolso, tengo, ajá, pero en ese momento, pero es que, ¿sabes qué? Que me la dio después de darme la comunión. O sea, me dijo, de una vez te la llevas. uh-huh, Y después de eso, me dio a Jesús uh-huh, sacramentado ya entendí. para ir a dar la comunión. No me da Uh-huh. tiempo, pues, Ah, ok. no me dio tiempo de Se coloca en el guardarla. altar, Ok, eso es lo correcto. en el Nada altar. más. Sí, o Ok, sea, si se le te entrega ahí, agradezco mucho. normalmente el sacerdote cuando le entrega antes de la comunión es para que no se le olvide porque luego después de la comunión se le olvida al sacerdote ¿Y que la píldora va cubierta o la puedo dejar así la puede dejar, o sea, así tal cual lo guarda y tapa nada más la pixie, no necesita en ese momento envolverla con el corporal, la coloca en Ah, el altar y va usted a dar la comunión. ahora, mi otra pregunta, si la pongo en el altar, ¿tiene que ser dentro del corporal del sacerdote o la puedo dejar fuera del corporal del sacerdote? La puede dejar fuera del corporal del sacerdote. Ay, muchas gracias porque no sabe que la vez pasada me dio así como mucha angustia. Sí, justo eso lo vamos a ver ahorita con la distribución de la comunión dentro y fuera de la misa. Dentro de la misa es cómo dar la comunión con el sacerdote y fuera de la misa es cómo visitar a los enfermos. ¿Bien? Le comentaba Ah, que es un poquito más hablando del tema anterior de lo que es la forma de vestir de los ministros. ok, sí, dígame. Sí, lo que pasa es que a nosotros aquí no nos permiten, aparte de llevar, tenemos que llevar una falda o más así, no pantalón, pero tampoco nos permiten tenis. Nos dicen, si tienes tenis no puedes subir.
definitivamente. Entonces, el llevar lo que es en cuestión de vestuario los domingos, que son o sea, que el día de nuestro Señor, prácticamente estamos todos con lo que es falda y un zapato pues de vestir, no se dice alto, no cómodo, pero que no sea un tenis. Pero cuando es en la semana, ¿es necesario que se lleve pantalón o falda? Sí, su uniforme. Sí, pero por ejemplo, si es en una misa de la semana, ¿también tiene que llevar formalmente el vestuario? Sí. También. Sí va a participar. Ok, sí, se va a participar, sí. Sí, por ejemplo, normalmente el ministro extraordinario, a veces el padre les pide que vayan a misa todos los días, porque esta es una de las tareas que tiene el ministro extraordinario, que vayan a misa, por ejemplo, de 7 de la mañana, ¿no? Todos los días, pero si no vamos a participar con él o no vamos a llevar la comunión a ningún enfermo, no es necesario llevar el uniforme y vivir la misa y participar en la misa. Pero si vamos a llevar la comunión a un enfermo, es necesario llevar el uniforme ese día. Sí es necesario, sí. Sobre todo porque el distintivo del uniforme es para mostrar que llevamos con nosotros el cuerpo de Cristo. Y el traslado de la capilla o la parroquia a la casa del enfermo, pues debemos de con nuestro uniforme mostrar que pues llevamos a Jesús con nosotros. Jesús sacramentado. Sí. Ajá. Sí, si no vamos a llevar la comunión, pues no es necesario. No es necesario. Bueno, otra de las preguntas es, por ejemplo, cada determinado tiempo tiene un ministro de Eucaristía que tener una preparación o un entrenamiento cada determinado tiempo. ¿Un ministro necesita como formación? Sí. Sí, necesita actualización. Todos los servidores, cada cierto tiempo. Aproximadamente de 1 a 2 años. Y no solamente preparación. En las parroquias ahorita se está trabajando la parte de la renovación del servicio. Y eso ya lo realiza cada parroquia con su sacerdote. El sacerdote va a determinar si ustedes van a renovar su servicio cada 6 meses, cada año o cada 2 años. Acá, por ejemplo, en mi parroquia se hace una renovación anual. Cada año, no recuerdo la fecha, pero me parece que es en agosto. Ahorita en agosto, casi es como antes igual de que inicien las clases, el ciclo escolar de los niños acá en México. Igual va como a la par. Un par de semanas o una semana antes del inicio de clases, acá igual los ministros renuevan su servicio con una misa. Y el sacerdote los convoca, participan en la misa y en medio de la misa hacen su renovación y los llama ministros tal y se acercan y pues eso comprueba de que hacen el compromiso en medio de la Eucaristía y obviamente los que no se presentan pues quedan fuera del servicio, ¿sí? Y así se hace, ya esto es en cada parroquia, ya es diferente. Ya, sí. Perdón, ¿hay alguna edad? Por ejemplo, en los jóvenes, creo que ya habíamos hablado un poquito sobre eso, que es después de los 18, creo, o mayores de edad, por ejemplo acá, que a ver se consideran así, pero también me quiero referir a la edad en personas mayores. ¿Hasta qué edad se supone que las personas o que son aceptadas, o eso también depende del sacerdote? No, sí hay una edad hasta que la persona, el ministro laico, esté dentro de sus capacidades físicas, emocionales y mentales, ¿sí? En este sentido, la misma exigencia que va para el ministro extraordinario es la exigencia de un sacerdote. Por ejemplo, si nosotros vamos a colaborar para ayudar a un sacerdote anciano o enfermo y el ministro laico también está anciano o está ya enfermo, pues no tiene sentido colaborar. Suena un poquito feo, ¿no? No es la intención de menospreciar esta parte, pero es la realidad. La idea de los ministros es que sean de los 30 años a los 60 años, ¿sí? Los 60. 30 a 60 años. A 60. ¿Sí? 70 todavía, los 70 años. Pueden participar, ¿sí?
siempre y cuando todavía el ministro pues tenga esta capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor puede que tengas ya... Es sorprendente, ¿eh? A veces hay personas de 80 años que están íntegras, sanos y les gusta estar en misa, pues, y participar en la iglesia, adelante. Pero pues a veces también hay personas de 60, 65 que ya están padeciendo alguna enfermedad o que a lo mejor tienen alguna situación también, pues mental, ¿no? Que ya no están bien de sus facultades, no puede seguir participando como... Sí. Y cuando ese ministro no quiere, aunque él sabe que tiene un problema y simplemente no quiere, se encapricha con estar ahí, ¿qué se puede hacer? Pues en este caso el sacerdote es el que tiene la última determinación. Hay casos donde, por ejemplo, hay ministros que han sufrido alguna enfermedad. Por ejemplo, bueno, ustedes que sepan de la enfermedad de la parálisis, ¿no? Y que tiene que ver directamente con nuestro cuerpo, tenemos que estar en cama. Hay ministros que se aferran a seguir sirviendo, pero obviamente condiciones físicas ya no te las permiten, entonces sí se tiene que hablar directamente con la familia del ministro y esto lo tiene que considerar el sacerdote, ¿sí? Okay. Muchas gracias, muy amable. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es, para que una persona pueda ser elegida a ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir? Los requisitos que debe cumplir, en teoría, que el ministro sea comprometido, el laico esté comprometido. Entonces esto ya será responsabilidad del sacerdote, ¿sí? Aunque igual hay una edad de los 30 en adelante, hay ministros que son jóvenes, hay ministros de 20, 25 años, ¿sí? Esto ya lo determina el sacerdote. Entonces, aunque hay ciertas reglas, lo importante es que el ministro que vaya a ser elegido para el ministro extraordinario esté comprometido, o sea, que previo a esto ya haya prestado un servicio en el coro, en la liturgia, en la catequesis, o bien en algún servicio específico de alguna pastoral, ¿sí? Pero no hay como ciertas condiciones de la edad, de que si hombres, mujeres, no, solamente que esté comprometido en algún servicio, ¿sí? Y normalmente eres catequista y de ahí pasas a ser ministro, o estuviste en el coro y pasas a ser ministro, o estuviste en liturgia y ahora vas a ser ministro. Y ya eso lo determina el sacerdote. Igual el requisito debería estar casado por la iglesia. Claramente, sí. Por eso es lo que le comento, la palabra laico comprometido, o sea, es una persona que está comprometida con la iglesia y seguramente, pues para ser laico comprometido tenemos que estar con nuestros sacramentos en orden, ¿sí? Muchas gracias. Sí. Sobre que hablabas de la vestimenta, del uniforme, a nosotros acá no nos exigen el uniforme, sino que nos dicen, es opcional, si quieres ponerte falda o pantalón, no importa. Okay. Entonces digo nada más que es como un comentario, ¿no? Sí, de hecho, sí hay una edad litúrgicamente. No tengo ahorita el dato porque lo tengo en otra diapositiva de otro curso, pero en la Sacrosantum Concilium, sí, nos marca que el ministro laico ya tiene que, el ministro extraordinario ya tiene que estar exento o libre de responsabilidades personales, en este caso de los hijos. Por eso es que los ministros, por ejemplo yo, Daniel, yo no soy ministro extraordinario, yo ahorita no puedo ser ministro extraordinario, aunque puedo tener los dones y las capacidades, pero lo que la iglesia pide es que primero atendamos la parte familiar y nuestras partes de responsabilidad personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ministro extraordinario tiene una exigencia donde va a colaborar con el sacerdote de manera extraordinaria y normalmente nos van a hablar a veces a las 2 de la madrugada. Oye, hay un enfermo, el padre no puede ir, entonces hay que irlo a visitar a tal hospital. ¿Puedes ir? Sí, llévale la comunión. Entonces vamos a la capilla más cercana, tomamos la comunión, la llevamos al hospital a las 2 o 3 de la mañana, ¿sí? Bien. Yo lo puedo hacer cuando ya estoy exento de responsabilidades con mis hijos, pero imagínate, tienes que ir a las 2 de la mañana y luego una persona de 25 años o 20 años que tenga que llevar a su hijo a la escuela al día siguiente o qué sé yo, tenga que ir a trabajar, pues obviamente a veces no va a poder.
Entonces, por eso es que la regla para el ministro extraordinario es que tenga que ser una persona sobre todo ya libre de responsabilidades personales, sobre todo familiares, ¿sí? Por eso el ministro extraordinario va de los 30 hasta los 60 años. Pero vuelvo a lo mismo, esto no es una regla específica, o sea, no es como que, bueno, entonces los de 30 o los de 25 no pueden ser. No, también, pero siempre y cuando no descuidemos nuestra parte personal con la familia. ¿Por qué? Porque algunos sacerdotes han hablado al respecto de este tema, donde hay ministros extraordinarios que se la quieren pasar en la iglesia, ayudando al sacerdote y todo, deshaciéndose o desentendiéndose de sus responsabilidades como padres o como madres de familia, ¿sí? Y solamente por mencionar, hay algunos ministros que quieren estar ayudando al padre todo el tiempo en la hora santa, en el rosario, en la misa, y les pregunta, ¿y cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? Y entonces han pasado algunos casos donde la esposa o el esposo se queja con el mismo sacerdote comentándole, oiga padre, pues es que mi esposo o mi esposa nada más se la quiere pasar en la iglesia, pero pues no quiere pasar tiempo con su hijo o su hija, o tiene responsabilidades, ¿no? Entonces nada más se la quiere pasar en la iglesia, entonces eso está mal. Por eso el ministro ya tiene que tener a sus hijos de mayor edad, que sean independientes, y el ministro ya libremente puede estar en la iglesia, pues si quieres todo el día, pero ya estás en otra etapa de la vida. ¿Sí me explico? Por eso los ministros extraordinarios ya son adultos, o sea, hablo de los 40 en adelante, ¿sí? Inclusive ya pensionados, jubilados. Exactamente, sí, donde ya no hay problema. Si el padre te habla a las 10 de la mañana, puedes ir a la iglesia. A las 8 de la noche puedes ir. A las 2 de la mañana también, o sea, hay esa disposición. ¿Sí? Al final yo creo que el primer apostolado es la familia. Exactamente, ¿sí? Entonces por eso es que no es común ver a ministros extraordinarios jóvenes. Por ejemplo, yo no soy ministro extraordinario. Ok. ¿Sí? Bien. Gracias. Sí. Bien, pero también está el caso de que si puede haber algún joven, por ejemplo, de 25 años, no está casado y está soltero, puede ser ministro extraordinario. Bien, entonces hay casos por eso especiales. Bien. En septiembre del año pasado recibí mi nombramiento. Muy bien. ¿Y qué te han dicho al respecto? Bueno, me imagino eres soltero o ya estás juntado o casado. Pues estoy soltero. Bien. Y con respecto a tu servicio, ¿te han comentado algo o tu párroco, el padre que te invitó al apostolado? No, pues lo único que yo recibí el nombramiento cuando tenía 17 años, pero porque el ministro de la capilla donde yo participo se enfermó. Entonces por urgencia, y pues porque no había alguien más que nombrar, me dio la oportunidad. Yo desde los 15 años empecé a participar en los cursos y retiros que daban de ministros de mi parroquia. Y luego pues el párroco pues veía ese interés y pues me dio esa oportunidad. La única condición es de que mientras yo tenga mi servicio de ministro, pues no puedo tener una relación o un noviazgo, pues, o sea, estar soltero. Claro. Durante mi servicio. Sí. Claro que si decides, o sea, estás en la libertad de tener novia o de si quieres tener una relación y casarte, estás en la libertad, pero tendrías que dejar el servicio. De hecho, acá tengo los datos de todos. Sé que la gran mayoría de ministros son de 46, 47. Los ministros jóvenes, bueno, estás tú de 18 y hay otros ministros de, 25 años, Leslie Jacqueline, los demás de 33, 66, 56. Pero normalmente si ustedes observan las edades que les estoy compartiendo, son de 40 años en adelante, 46, 56, 60. Y dentro de la participación litúrgica, quiero que conozcan pues todo lo que tenemos como acercamiento al altar, ¿sí? Muchos de nosotros desconocemos algunos de los objetos litúrgicos y acá les comparto lo que estamos viendo en pantalla es el paño de hombros. El paño de hombros lo podemos utilizar para poder realizar la exposición del Santísimo, la reserva del Santísimo.
Incluso los mismos monaguillos utilizan el paño de hombros porque luego llevan la mitra o el báculo del obispo. El paño de hombros no es propio del sacerdote. Por otro lado tenemos la capa pluvial. La capa pluvial es un ornamento que sí es propio del sacerdote, sin embargo también los diáconos la utilizan, y esta no es como tal un ornamento del ministro ordenado, sin embargo es nada más un distintivo para las solemnidades, pero no es como que lo tenga que utilizar el ministro extraordinario. Por otro lado, la custodia, esta, si ustedes ven, cuando tenemos lo que son la exposición del Santísimo, tiene que estar de manera vertical, o sea, no de manera horizontal, porque hace que se distraiga la gente, y cuando está horizontal, de momento se llegará a pensar que está el cuerpo de Cristo ahí, pero no. Solamente cuando está expuesto el cuerpo de Cristo es cuando tiene que estar de manera horizontal, ¿sí? De la demás manera tiene que estar vertical la custodia. Ahora, el ambón, que es considerado el altar de la palabra, donde se va a realizar la liturgia de la palabra, la predicación, la reflexión y también la lectura de la Biblia en el caso de la exposición del Santísimo. Entonces, para los que tengan duda de cómo celebrar la liturgia de la palabra, es correcto que la liturgia se celebre desde el ambón, la predicación, la reflexión, cualquier situación que tenga que ver con la palabra de Dios, tiene que ser desde el ambón, ¿sí? Aunque el ministro extraordinario puede utilizar la sede, es correcto que utilice el ambón para no escandalizar a las personas de que nos sentemos en la sede. Las vinajeras, que son el utensilio que el sacerdote utiliza en misa para poder consagrar el vino y el agua y convertirlos en la sangre de Cristo. El incensario, que es otro objeto litúrgico. El misal romano, que es el libro de las oraciones. Los leccionarios, que son los libros de las lecturas, ¿sí? Es correcto que de ahí se tomen las lecturas de la liturgia de la palabra, si no, para el ministro extraordinario está muy bien utilizar el misal mensual o la Biblia directamente, no pasa nada. Y la parte de los ciriales, la cruz alta, tenemos lo que es el copón, ¿sí? El copón, que es donde se guarda las formas que van a ser convertidas en el cuerpo de Cristo, y el cáliz, ¿sí? Tenemos aquí esto que es un relicario. A ver, vamos a ver la diferencia entre el relicario y la píxide. El relicario es donde se guardan las reliquias. De momento se le ha confundido en el nombre y algunos le llaman relicario al lugar donde guardan el cuerpo de Cristo, pero el nombre real original es píxide, que vamos a tener en esta imagen. Este es el nombre, la píxide, donde va guardado el cuerpo de Cristo que le vamos a llevar a los enfermos. El sagrario, algunos sagrarios llevan esta postura porque pues seguramente no es necesario exponer el Santísimo en la custodia, simplemente abriendo el sagrario ya está expuesto el Santísimo y solamente hay que iniciar una oración de adoración. Ya no es necesario exponerlo, ya está expuesto desde el sagrario. Los ornamentos, acá podemos ver el ejemplo del alba que le corresponde al sacerdote junto con las casullas. Nosotros no podemos utilizar estos uniformes, y las partes de las posturas dentro de la participación litúrgica del ministro. El ministro extraordinario tiene que tener la oración las manos en oración, como el seminarista que estamos viendo en pantalla, y solamente el sacerdote puede tener las manos extendidas para decir oremos, porque esta postura indica que el sacerdote recibe la oración de todo el pueblo y la presenta a Dios. El ministro solamente hace la posición de oración como si fuera como laico, como toda la comunidad, ¿sí? Digo esto para no caer en las irregularidades de la liturgia. La postración solamente corresponde al sacerdote que va a ser ordenado o a la religiosa que va a realizar votos de la vida consagrada. Las posturas, como el estar de pie y el estar de rodillas, manifestarán el respeto de la presencia de Dios en medio de la Eucaristía. Por eso será importante. Como ya lo mencionaba hace unos momentos, la fracción del pan es algo que solo realiza el sacerdote, ya que él actúa en la persona de Cristo y solamente él puede fraccionar el pan.
Y por último, ¿por qué en misa decimos Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque Jesús es el sacrificio vivo, eterno de alabanza que ofrecemos para el perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero, ahora ofrecemos a Jesús, que es él mismo quien se ofrece para nuestra redención. Esto con el inicio de lo que es la liturgia. Y a continuación les voy a presentar ahora la parte de la exposición del Santísimo, que nos va a ir invitando a la participación de la predicación. Seguramente algunos se preguntarán qué tiene que ver la visita a los enfermos con la predicación. Bueno, en realidad el acto que nosotros realizamos cuando visitamos a un enfermo es ir a predicarle con nuestro testimonio y llevarle el cuerpo de Cristo. Y predicarle es con el ejemplo, es llegar, sentarnos, platicar con el enfermo, compartir con él unas palabras, cómo ha estado. Incluso algunas parroquias han implementado el apoyo de las despensas con los enfermos. Pero también luego suele presentarse que algunas personas cometen este abuso de ponerse abusivas y decir, pues yo tengo un familiar enfermo y nada más quieren que vayan a visitar al enfermo para que le lleven despensa, pero no es la intención. Por eso llevar la despensa tiene que ser de vez en cuando, no debe de ser siempre. Y cuando estemos ya con la visita al enfermo, pues debemos procurar, pues de momento, asistirle al enfermo, pero no con la intención de que solamente sea un interés personal, sino recordemos que vamos en la persona de Jesús. Ahora, dentro de la liturgia va a haber la participación dentro de cómo distribuir la comunión y fuera. Entonces, número 1, en la exposición del Santísimo nos tiene que quedar claro que la exposición es una práctica espiritual, no es un acto litúrgico. Por lo tanto, exponer el Santísimo se le va a permitir al ministro extraordinario. Y en la hora santa, el ministro va a hacer esta práctica espiritual que nos ayuda a encontrarnos con Jesús. Es un tiempo con Jesús sacramentado para comprender a Jesús en el pan, contemplar a Jesús presente siempre en nuestra vida, alabarlo y darle gracias por la vida, creer en el poder de que con solo tocarlo podemos ser sanados de manera íntegra, ¿sí? Eso es el celebrar la hora santa. Ahora, ya dentro de la hora santa vamos a tener diferentes esquemas, ¿sí? El esquema de poder exponer el Santísimo con diferentes adoraciones, ¿sí? Por ejemplo, esquemas de hora santa donde veamos un tema, el Evangelio, reflexión y canto, o podamos hacer el Evangelio con una lección divina y terminar con una oración, rezar la liturgia de las horas, el rosario o una lectura espiritual, o simplemente hacer una contemplación con alabanza y predicación. Eso será dentro de la hora santa. Tenemos diferentes formas de celebrar la hora santa, pero ojo, y muy importante, esto tiene que ver con algo que es fuera de la misa. Entonces, ¿cómo distribuir la comunión dentro y fuera de la misa? La exposición del Santísimo se considera fuera de la misa porque ya no es un rito litúrgico. La exposición del Santísimo es abierta a cualquier tipo de esquema, como ya lo mencioné. Pero distribuir la comunión dentro de la misa sí va a llevar una cierta regla, porque acá vienen algunos factores que vamos a meditar. Y número 1, ¿quién puede y quién no puede recibir la comunión? Todos los bautizados que estén en gracia de Dios pueden recibir la comunión. Los que no estén en gracia y los que no estén bautizados no la pueden recibir. Sin embargo, el ministro le compete administrar el sacramento de la comunión y distribuirla. No podemos negar el sacramento a nadie. Por lo tanto, si yo estoy dando la comunión y de momento viene mi sobrina, un conocido que yo sé que no está casado por la iglesia, está en unión libre, y una persona que está en unión libre no puede comulgar, pasa conmigo a comulgar. ¿Ustedes creen que le puedo dar la comunión, sí o no? La respuesta es que sí le tengo que dar la comunión. Aunque yo sé que no debe de tomar la comunión porque está en unión libre, yo tengo que darle la comunión y no tengo que ser ocasión de escándalo.
Aunque yo podría negarle la comunión y decirle no puedes comulgar porque estás en unión libre, lo correcto es darle la comunión y al final de la misa o al final de la celebración litúrgica acercarme y decirle, oye, no puedes comulgar, ¿sí? Porque esto y esto y esto, ¿sale? Entonces no es prudente que frente a todos neguemos el sacramento, es decir, no puede comulgar, no podemos hacer eso. En ningún momento se puede negar el sacramento. Sin embargo, sí es prudente que podamos orientar a las personas que no pueden comulgar, que estén notificadas, ¿sí? Ahora, la distribución en misa de la comunión, pues correctamente lo podemos ver ahí en la imagen. Ahí está el ejemplo de cómo tendremos que dar la comunión, obviamente con la mano derecha y en esa postura nuestro dedo, para poder hacer como una defensa, un tope de no meter nuestros dedos hasta la boca de la persona que va a comulgar. Cuando nosotros damos la comunión así, con los dos dedos, así como en forma de piquito, nosotros metemos nuestros dedos hasta la boca de la persona y llegamos a veces a tener ese contacto con su lengua. Debemos tener mucho cuidado, o sea, no es como que hay una postura específica de dar la comunión, pero sí lo recomendable es que lo demos acostado, así como está en la imagen. Acostado, nuestro dedo va a ser como la defensa hacia la boca de la persona y no va a entrar nuestros dedos. Solo va a entrar la comunión. Si lo hacemos de la otra manera, nuestros dedos entran y tocan la lengua de la persona y eso hace que podamos ocasionar una parte antihigiénica o cosa de salud que tenga que ver con todo, ¿sí? De hecho, antes todos tomaban del mismo cáliz, todos tomaban de la copa del vino y todos pasaban y tomaban su propia hostia, se fraccionaba el pan. Después pasó a la practicidad de que se hicieran estas formas para la consagración. Entonces, dentro de la misa, lo correcto es distribuir la comunión en general, no podemos negar el sacramento y es importante que dentro de este apartado podamos dar la comunión. ¿Cuándo se da la comunión en la mano? La comunión en la mano solamente si el sacerdote lo indica, pero solo el sacerdote lo puede hacer. Dar la comunión en la mano, en este caso tenemos que dejarla caer. La intención de dar la comunión en la mano es por alguna cuestión de salubridad, para que no haya contagios, etcétera. Se tiene que dar en la mano, ¿sí? Pero se tiene que dejar caer sobre la mano, o sea, no tiene que haber contacto entre una mano y otra, porque esa es la intención. Fuera de ahí, entonces ningún laico tiene que tocar con su mano la hostia. Ahora, vamos a pasar a esta última parte, que es cuestiones sobre el ministerio del ministro extraordinario. Las personas de buena fe verán en nosotros, hermanos, un creyente en quien pueden confiar, porque nos verán como una persona cercana a Dios y de momento se van a acercar a solicitar un consejo. Debemos aprender a ser prudentes y en ocasión practicar el secreto de confesión. Esto se vive de manera detallada con los enfermos. Cuando le damos la comunión al enfermo, a veces el enfermo se pone a platicar con nosotros y nos dirá, pues fíjese que me siento así, así, así. Y es que pues yo cuando fui joven o cuando pasó esto hice esto y esto, pero pues necesito desahogarme y platicarlo. Nosotros podemos escuchar y guardar esa plática, ese diálogo como secreto de confesión. Sin embargo, recuerden que nosotros no podemos dar la absolución. Otra cuestión, como ya lo comentamos, es la vestimenta. Cuando se nos manda a celebrar la liturgia, pues no podremos portar el alba, ¿sí? En caso de los varones, para tratar de confundir a la gente con un sacerdote y buscando otros intereses personales que ya había mencionado hace un momento. El carácter autoritario. Recordemos que la iglesia somos un solo cuerpo y cada parte realiza un servicio específico para la construcción del reino. En ocasiones se puede tomar un ambiente en donde el ministro quiere mandar y ser el protagonista en todo. Hay que tener mucho cuidado en eso. Recuerden que comunión viene de este término de ser una comunidad, de ser uno solo. Y no hay que dividir. Hay que tener mucho cuidado. Este tema lo profundizaremos más a detalle en el cuarto módulo sobre la espiritualidad del ministro, donde tenemos que ser una iglesia que camine realmente en comunidad, que podamos tener actos de generosidad y que nos entreguemos al servicio de la iglesia sin distinciones, sin divisiones. Y eso nos va a llevar a vivir el encuentro del Señor de manera más plena. Una persona que está en servicio como ministro extraordinario,
¿Cuántas veces puede comulgar si, por ejemplo, por alguna razón no hay más personas que puedan servir y tenga que hacerlo la persona? ¿Cuántas veces es como máximo que puede el ministro comulgar? El ministro tiene que comulgar. Sí, se los voy a mandar por WhatsApp el tema. Estas últimas preguntas, muy interesante. El ministro puede comulgar solamente una vez en misa. Lo más correcto es una vez en misa. No hay una regla específica porque algunos sacerdotes nos van a decir que a cada celebración en la que participemos vamos a comulgar. Por ejemplo, el sacerdote, cada celebración que realiza, comulga. Porque en teoría hay algunos sacerdotes que dirán, a cada fiesta que vas tienes que comer. Por eso te dicen, ¿quién va a una fiesta que no come? Pues entonces, ¿para qué vas a la fiesta, no? Entonces, recordemos que la celebración de la misa es una fiesta, es una celebración y tenemos que participar. Porque es como decir, entonces yo ya fui a una misa y entonces en esta misa, como ya escuché la palabra de Dios en la otra misa, pues en esta no la escucho y me duermo y no voy a escuchar la misa. Entonces, si vamos a ir a la misa, tenemos que participar de la palabra y la voy a escuchar. Porque es Jesús quien vuelve a hablar en su palabra y es Jesús quien se vuelve a entregar en esa misa. Entonces tengo que participar siempre y cuando esté en gracia. Pero, según algunas personas, han dicho que también sus párrocos les han comentado que no es correcto que comulguen en más de 3 misas. Porque entonces le pierden el sentido a lo sagrado. Yo lo que les diría es que cada misa en la que participen, comulguen. Porque esa es la manera en la que nosotros estamos participando. No tiene nada de malo. Recordemos, a cada misa que vamos, participamos. Así sean 10 misas en el día, en las 10 misas comulgas. Ok, muchas gracias. Hablaba acerca de que nosotros como ministros no podemos dar la comunión en la mano. ¿Es cierto? Solamente por indicación del sacerdote. Si el sacerdote nos indica dar la comunión en la mano, la damos, pero nosotros tenemos que dar la comunión siempre directamente en la boca. Y en el caso de que un laico como ministros, pero él no acepta la comunión en la boca, pues, sino que a fuerzas quiere en la mano. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Número uno, pues nada más, o sea, decirle, es que le tengo que dar la comunión en la boca por responsabilidad de que la consuma. ¿Sí? Nosotros como administradores tenemos que cuidar lo sagrado, esa es nuestra responsabilidad. Entonces no se les da en la mano porque probablemente cuando se les da en la mano y no la consumen frente a nosotros, cometen algún sacrilegio con la hostia. ¿Sí? Hay quienes guardan el cuerpo de Cristo y no lo consumen. Entonces por eso incluso los sacerdotes, a mí me ha tocado verlos en alguna ocasión en la Basílica de Guadalupe, acá en México. Los sacerdotes se les ordenó dar la comunión en la mano. Y cuando el sacerdote les daba la comunión en la mano, había personas que no la comulgaban y se iban, se daban la vuelta, se les daba la comunión en la mano, se daban vuelta y el sacerdote les gritaba y le decía, señora, comulgue, por favor comulgue. No se puede ir así sin comulgar. Porque tienen que comulgar frente al sacerdote o frente al ministro. Y se les tiene que hablar fuerte porque si no se comete el sacrilegio y guardan esa hostia para hacer otras cosas con el cuerpo de Cristo. Entonces es una gran responsabilidad dar el cuerpo de Cristo en la mano. Por eso es que los laicos, los ministros extraordinarios laicos no pueden dar la comunión en la mano, al menos que el sacerdote así lo indique. Y imagínense, si a veces al sacerdote las personas no le obedecen y tiene que gritar para que le hagan caso, pues a nosotros imagínense cómo nos van a obedecer. Es un poco difícil, pero por eso ustedes de ninguna manera tienen que dar, al menos que el sacerdote lo indique. Si la persona quiere recibir la comunión en la mano, tenemos que explicarle que no podemos darle la comunión en la mano, por respeto a lo sagrado. O sea, el cuerpo de Cristo se entrega directamente en la boca, porque se puede cometer un sacrilegio. ¿Sí? Es un poco difícil, esa situación que me comentas, porque pues a veces pues, no podemos hacer entender a la gente. En dado caso que se pongan necios y decirles, bueno, le doy la comunión en la mano,
comúlguela. Y no tenemos que dejar que la persona se vaya sin que comulgue el cuerpo de Cristo frente a nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Otra pregunta es acerca de que hay fieles que comulgan, pero no esto, o sea, una vez que comulgan ya se van a no, en lugar de ir a sus lugares, se salen de la iglesia, de la parroquia. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Ya es responsabilidad de cada quien. El encuentro con Cristo en la Eucaristía y en su palabra es responsabilidad de cada persona. Por ejemplo, nosotros procuramos que los lectores lean bien la palabra de Dios. Imaginemos que hay lectores muy bien preparados que cantan bien y que proclaman bien. Y pues algunas personas se duermen en misa y no escuchan la palabra de Dios. Seguramente no pusieron atención a la palabra de Dios, aunque hay buenos lectores. Nosotros ya no podemos ir más allá de eso, porque de todos modos la responsabilidad recae sobre cada quien. Y esto lo he mencionado con respecto también a la comunión. Recibir la comunión sin estar en gracia. El padre Arturo López Cornejo ha dicho en sus homilías a través de YouTube que luego nos preguntamos por qué estamos enfermos, por qué se murió tal persona, por qué la muerte nos persigue, si nosotros nos hemos portado bien. Y dice, pregúntate cuántas veces has comulgado el cuerpo de Cristo sin estar en gracia. Y cuando nosotros comulgamos sin estar en gracia, estamos consumiendo nuestra propia condena, nuestra propia muerte. Por eso es que hay que tener cuidado, se nos hace muy fácil, ¿sí? Cuando no creemos que realmente Jesús habita en ese pan eucarístico. Pero cuando te das cuenta de la realidad, es que cuántas veces has comulgado y te has condenado, porque has comulgado sin estar en gracia. Y eso ya es responsabilidad de cada quien, no lo podemos cambiar. Si las personas comulgan y se van, es responsabilidad de ellos, ¿no? Una de las preguntas que tengo es, cuando encuentras una comunión, por ejemplo, en el piso, tenemos que hacer oración de reparación. Y bueno, por ejemplo, yo vi hace como 2 semanas a una persona que encontró una comunión en el piso en una iglesia. Y pues sí siente uno feo como siendo ministro de la Eucaristía el ver ese agravio tan grande. Entonces que la persona fue y se la llevó al sacerdote, y el sacerdote pues él hace un proceso de ponerle en agua y todas las cosas que son necesarias. Pero nosotros como ministros debemos hacer una oración de reparación. ¿Es correcto? Sí, y ustedes tienen que comulgar el cuerpo de Cristo. Ajá. Cuando, por ejemplo, el ejemplo más común, ahorita lo que me está compartiendo es que la persona llegó a encontrar el cuerpo de Cristo. Y lo primero que hay que hacer ahí es que tenemos que revisar que realmente sea el cuerpo de Cristo y no una forma, ¿sí? O sea, antes de su consagración. Porque antes de la consagración son formas. Ya en la consagración se considera hostia, ¿sí? Okay. Entonces, ahí viene un primer proceso que es revisar si antes hubo la celebración y la investigación si realmente es el cuerpo de Cristo, o en ese proceso donde el sacristán está preparando los copones o que se llevaron las formas en su paquete cuando se compran las formas, a lo mejor se pudo haber caído. También depende del lugar donde se encontró. Pero a lo que yo voy es a lo que a ustedes les puede pasar como ministros. Lo más común es que al ministro se le pueda caer la hostia, ya la hostia, no la forma, la hostia consagrada cuando damos la comunión. A veces no entra en su boca, se atora en su labio, en su barbilla y se cae. Cuando se cae, nosotros levantamos simplemente la hostia, la comulgamos, ¿sí? Tomamos el purificador, que se lo vamos a pedir al monaguillo, nos limpiamos los dedos y procedemos a dar la otra hostia a la persona, ¿sí? No pasa nada. Ok. ¿Bien? Ok. A mí me tocó ver en una ocasión que un ministro llevaba el ciborio, pero alguien pasa y toma la comunión del ciborio. ¿Qué se hace ahora sí que en esa situación? Porque esta persona inmediatamente se la puso en la boca. O sea, la consumió, pero él la tomó del ciborio.
No comprendo, a ver bien. Por ejemplo, en la iglesia donde yo voy, Ujú. hay 2 ministros al frente. Ajá. Bueno, hay uno y el sacerdote, y en la parte de atrás de la iglesia hay 2 ministros. Entonces, cuando los ministros de la parte de atrás ya terminan de dar la hostia, se van al frente de donde está el sacerdote. Pero en ese trayecto, una persona que llevaba el ciborio, o sea, un ministro, otra persona que iba pasando, metió su mano al ciborio y tomó una comunión y la consumió. En Ajá. ese caso, ¿uno qué puede hacer? Cuando menos si yo lo veo o si me pasa a mí. Sí, claro, es un abuso litúrgico y comentarle que no debe de hacer eso. O sea, ya está fuera del momento de la comunión. Uh-huh. Sí, es lo mismo que comenté hace rato con la hora santa. ¿Sí? No podemos comulgar después de la hora santa. O sea, nada más porque fuimos a adorar al Santísimo y dice el ministro, a ver, pues les voy a dar la comunión. Y le doy la comunión a todo el pueblo. Eso no se puede hacer porque eso es un abuso litúrgico. Es lo mismo que usted está diciendo, que ya fuera de la misa ya se lleva el cuerpo de Cristo al sagrario y toma del copón del cuerpo de Cristo. Uh-huh. Y no se puede hacer eso. ¿Sí? No se puede hacer. Sí, y comentarlo, decir, oye hermano, déjalo, no puedes ya tomar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Uh-huh. Y igual, por ejemplo, ¿no? Entre semana, ¿no? Si no hay misa X o Y y una persona llega, oiga, usted que es ministro, no me puede dar la comunión, es que mi familiar está a punto de fallecer o quiero ofrecer la comunión por él y demás, sea la historia que nos cuente, lo que sea, no podemos abrir el sagrario y darle la comunión, porque puede pasar, ¿eh? Y a veces estas personas que llegan con este tipo de historias hacen como que consumen el cuerpo de Cristo y lo sacan y hacen sacrilegio con el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces no podemos hacer eso. Por más autoridad que tengamos, hay que guardar bien lo sagrado. ¿Sí? Gracias, Sí, hermana muchas Teresa. gracias. Sí. Referente a cuántas veces podemos consumir Sagrada Comunión, ya no, bueno, nosotros aquí en Austin, en Baston, ya no nos había explicado un diácono. Sí. Se refería al canon 917 y le dice que solamente se puede consumir dos veces para evitar la banalización y para que nosotros tengamos el debido respeto y saber que lo que estamos consumiendo. En la segunda vez que podemos, en la segunda vez es necesario estar completamente en toda la misa. No es nada más para llegar o quedarnos a la siguiente misa y como decías, dormirnos. Y únicamente sería un caso extraordinario que saliendo de 2 misas después de haber consumido estemos en peligro de muerte, que hayamos tenido un accidente y puede llegar alguien a darnos la Santa Comunión. Sería la tercera vez, pero es un caso extraordinario. Sí. Y eso es únicamente en peligro de muerte. Y nos decía que nosotros estamos obligados a asistir a misa, no a comulgar. A comulgar es únicamente, nos pide la iglesia una vez al año. Entonces, sí es propio comulgar, nos ayuda, pero no estamos obligados que a cada misa tengamos que comulgar. Eso era todo. Muchísimas Claramente, muy bien, sí, muchas gracias. Con respecto a este comentario, para contribuir a este contenido, muy, muy bueno, por supuesto, es lo que también nos habla litúrgicamente acerca de los servidores. Un servidor en el coro, en la liturgia, ministro, cualquier servidor que preste el servicio directamente en el altar, tiene que ir a misa el domingo 2 veces. Una como servidor y otra como participante laico, ¿sí? Es decir, dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque normalmente el ministro extraordinario, cuando participa como servidor en misa, está participando con cierta responsabilidad. Poner atención a las indicaciones del sacerdote, qué me va a decir, qué va a hacer, y uno como que está al pendiente de lo que pueda suceder en adelante. Tiene que ir un paso adelante de lo que el sacerdote nos vaya a pedir, etcétera.